y era esto último que decías, que cuando el soberano queda constituido después del pacto, ¿no? Puede ser uno, una asamblea o la asamblea de todos. Se cabría rastrear ahí lo que tradicionalmente, como decías ayer cuando hablabas de Kant, canteábamos, ¿no? o trivializábamos todo esto. En el uno quedaría Hobbes instalado, el tradicional Hobbes, el que hablábamos ayer del absolutismo, ¿no? El del rey. En la asamblea de, digamos, notables o algunos pocos que sean más, ¿no? Digamos, bueno, de fiar, estaría Locke con su liberalismo. Y en la asamblea de todos cabría la comunidad, esa palabra de la que escapabas en Rousseau. Esa sería la pregunta escolar, ¿no? Es decir, si Locke y Rousseau no son nada más que una adenda al Leviatán, desde este punto de vista. Y la otra, ya te lo hago así todo junto, la otra sería un poco de lo de ayer, ¿no? Bajo la apariencia de la forma del derecho, que la explicaste maravillosamente bien. Esto ya sería a tu lectura, creo, de esta obra. Montas un estado brutal, que niega, que ni siquiera garantiza la libertad individual de sus miembros. A ver, ¿quién hace eso? ¿Hobbes? No, lo haces tú cuando lees a Hobbes, cuando lees a Leviatán, tal y como nos lo has explicado y contado. Bajo la apariencia de la forma del derecho, lo que estás es montando un estado brutal, porque como no hay gente, ni personas, ni naturaleza, ni viene de ninguna parte, estás haciendo una fundamentación brutal, lo de brutal es mi calificativo, que ni siquiera garantiza la libertad individual de sus miembros. Y me explico, porque lo social tiene carne. Y tiene carne, es decir, forma parte de elementos de la naturaleza real, en la que yo me imagino que históricamente Hobbes estaba inmerso en problemas de religión, etcétera, etcétera, o sea, que partía de algo, ese algo que tú te encargaste de dejar fuera, ¿no? Y dos, utilizando una expresión tuya que me hizo gracia realmente, los gángsters forman parte del Estado o no, forman parte del soberano o no. Es decir, pero esto es una cosa así muy de marco, ¿no? Es decir, esta lectura que tú haces de Leviatán no es una lectura, aparte de que analíticamente es maravillosa, excesiva y luego, por lo tanto, digamos, deseable, pero inoperante. Deseable en el sentido de que sí, sería el reino que regiría con la fuerza de coerción suficiente a todos y nos igualaría a todos, pero dejando de lado que en ese Estado, que en ese soberano entran individuos de carne y hueso, luego no sirve para nada práctico, ¿no? Para operar en la realidad con ese concepto. Nada más. Vamos a ver. Vamos a ver, si la brutalidad reside, y puede ser que sí, es decir, a fin de cuentas, brutalidad puede perfectamente ser un término fenomenológico, analítico, neutro, ¿no? No ser en absoluto pues ninguna manera de desacreditar a nadie, ¿no? Si la brutalidad consiste en eso que he llamado cargarse lo anterior en algún momento, pero que hay que entender en el sentido de eso, en esa absolutez de la que hablábamos, es decir, de que no se presupone ninguna colectividad, ninguna comunidad, ningún sistema de células o de vínculos, etcétera, etcétera, ¿no? Si la brutalidad es eso, vamos a llamarle brutalidad a eso, como término técnico, o sea, por lo tanto, que nadie se sienta insultado, pues es un término técnico, no tiene el significado que le hemos dado, ¿no? Entonces, la brutalidad está en la base de todo el sistema que, tal como yo lo he defendido, es consecuencia remota de la problemática fundada por Hobbes, pero
pero que es todo el sistema moderno de las garantías de derechos y libertades. Puesto que, y por eso he dicho en algún momento, abstracto a mucha honra, ¿de acuerdo? Sí, abstracto a mucha honra, a mucha honra abstracto uno y otro. Efectivamente, las libertades, al menos en cualquier sentido jurídico-político de ellas, se basan en dejar esa colectividad, o como le quieras llamar, algo tan abstracto que incluso es algo tan brutal, incluso es difícil quedarse con el nombre colectividad o comunidad o algo así para algo que es el puro continuo, el puro uno y otro. Bueno, pero es que esa es la base del sistema moderno de las libertades y las garantías, puesto que toda libertad consiste precisamente en esa abstracción. Es decir, vamos a ver, ¿qué es la libertad de expresión? Sino el hecho de que el poder decir no dependa del contenido de lo que dices. Por lo tanto, ¿qué es la libertad de expresión sino abstracción? Tabla rasa del contenido. ¿Qué es la...? Y aplica esto mismo a todas las demás libertades. ¿De acuerdo? Donde termina la abstracción y empieza lo concreto, termina la libertad y empieza la censura, evidentemente. Está claro, es decir, justamente la censura es que sí se atiende al contenido, ¿no? La libertad es, en cambio, que se hace abstracción ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso que tú llamas brutalidad, y que, bueno, no me opongo a que le llames brutalidad, y a lo mejor ese término es más filosófico en el fondo de lo que parece, ¿no? Pero eso es el sistema de las libertades y las garantías moderno, que es, en definitiva, como sistema que se enuncia conceptualmente, ni más ni menos que el desarrollo del, y bueno, ¿esto cómo se hace? Referente a la noción hobbesiana de poder civil y de sociedad civil. O sea, que entonces, si es así, esa brutalidad, digamos, a mucha honra, esa brutalidad a mucha honra es la de Hobbes, la de Kant. La de Kant cuando dice razonad todo lo que queráis pero obedeced, en ese sentido también va a ser. A ver, sí, pero eso de la medida que sois funcionarios de un Estado, pues, o miembros de una iglesia. Sí, cuando el razonad todo lo que queráis, pero obedeced, eso quiere decir sencillamente eso que tantas veces he dicho, de que el derecho no puede entrar, como es, precisamente porque es coactivo, no puede entrar en eso que hemos llamado la máxima, siguiendo a Kant, no puede entrar ahí, o sea, el derecho no puede entrar. De razonar pero obedecer es ni más ni menos que una manera diferente, de diferente época, para decir eso que he dicho, de que desde el punto de vista del derecho es exactamente, o sea, es irrelevante si yo no asesino porque soy honesto o no asesino porque me podrían meter en la cárcel. Eso desde el punto de vista jurídico es irrelevante. Y un poder coactivo que, digamos, se meta en eso, un poder coactivo que se meta en usted no ha asesinado, pero como sabemos que usted en el fondo es un sinvergüenza y por tanto asesinaría si pudiese, pues lo vamos a meter en la cárcel. Un poder que se meta en eso, por definición no puede ser un poder civil y por definición es un despotismo. Y censura. Censura y todo lo que quieras, o sea, esos son los bandidos secuestrando a la población. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Es decir, que eso es lo de el razonar pero obedecer, es simplemente eso, o sea, el derecho no tiene derecho, valga la redundancia, a meterse en mi vida. Si quieres decirlo en términos hobbesianos, en el fuero interno. Está claro, no tiene derecho a meterse en el fuero interno, ¿no? Pero en Kant sería no meterse en la máxima, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no puede, el derecho no sabe qué cosa es una máxima. Es más, de hecho, no solamente es así, sino que incluso, de hecho, todas las violaciones de garantías y por lo tanto de libertades, de esas que se invocan, ¿no? En definitiva, tienen lugar siempre, por cuanto el poder establecido sí que entra a valorar en valoraciones éticas, en valoraciones presuntamente éticas, claro.
tampoco son éticas, evidentemente, porque si fuesen éticas no pretenderían imponerse coactivamente. Eso es una contradicción, ¿no? Pero pretende entrar en valoraciones intrínsecas. En valoraciones intrínsecas, es decir, esta conducta es de suyo mejor que esta otra, ¿no? Bueno, eso es lo que el derecho no tiene que hacer. No es mejor o peor una conducta que otra, solamente es mejor o peor en el sentido de si es más o menos compatible con que bajo las mismas condiciones cualquier otro, si le da la gana, pueda también hacer eso, ¿no? Y nada más. Entonces, vamos a ver, la brutalidad esa es ni más ni menos que esa abstracción de contenidos, que ese puro uno y otro, inherente, pues, por ejemplo, a los conceptos modernos de libertades políticas. Por eso he insistido en que efectivamente, para llegar a las libertades políticas modernas, justamente a esas que se reivindican, incluso cuando se reivindican frente a Hobbes, para llegar a eso tuvo que hacerse tabla rasa de eso de las vinculaciones naturales previas, anteriores a lo civil, etcétera, etcétera. O sea, tuvo que cometerse esa brutalidad. ¿Está claro? Tuvo que cometerse esa brutalidad para llegar a las libertades políticas, ¿no? Y no hay un concepto de libertades políticas en un espacio que no esté predeterminado por ese acto brutal, ¿de acuerdo? Por ese acto brutal. Y por eso he dicho que la teoría de Hobbes hay que entenderla de esta manera, precisamente como la brutal fundación, del espacio civil, ¿no? ¿De acuerdo? Que es el espacio de cuyo ulterior desarrollo, que en Hobbes no tiene más remedio que ser muy rudimentario, porque eso no lo hay en aquel momento, simplemente, y no lo hay ni por parte del rey ni por parte de los republicanos, ¿está claro? O sea, hay que entenderla simplemente como la fundación, el acto que funda el problema, cuyo desarrollo se llegará a las libertades, ¿no? Bueno, más o menos yo creo que esto tiene que ver con el conjunto de tus observaciones, con el conjunto, a pesar de que eran tres, yo creo que eso era el punto común, porque incluso esto me permite de alguna manera negar que en el fondo del Leviatán, más allá de que, bueno, pues Hobbes, efectivamente, como tú digas, tenga unas raíces, etcétera, 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 todas las tenemos, pero la libertad política es el desarraigo, aunque todos tengamos unas raíces, ¿está claro? Bien, Hobbes también las tenía, ¿no? Y bueno, pues evidentemente eso se nota cuando alguien se pone a escribir, sobre todo si es el primero que lanza cierta cosa al aire, ¿no? ¿Entendido? Entonces, bueno, independientemente de eso, si nos atenemos al fondo de la cuestión, pues efectivamente yo no estaría de acuerdo con que lo realmente importante en Hobbes sea ninguna opción suya por esta o aquella o otro tipo de soberano. Es verdad que, bueno, pues sí, Hobbes puede tener sus preferencias, ¿no? Puede tener sus preferencias, pero eso no es lo importante del Leviatán. Incluso, pues ayer dije que, por ejemplo, el término democracia, cuando aparece Hobbes, tiene un sentido que hoy no nos vale en absoluto, pero que no nos vale no en el sentido de que no nos valga esa democracia, sino que no nos vale terminológicamente. ¿Está claro? Porque eso sería la democracia, entre comillas, se decide democráticamente que los negros se vayan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puesto que sería la democracia de que simplemente decide, ¿entiendes? Y bueno, pues el demos, entendido simplemente como el conjunto de la gente, pues puede en un momento dado decidir, entre comillas, democráticamente que los negros se vayan, ¿no? ¿De acuerdo? Que por eso a lo largo de la modernidad se pasa de ese concepto tosco y brutal, pero en el sentido trivial de brutalidad, ¿no? De democracia, ¿no? A un sentido más refinado, que es el que encontramos en otros momentos, donde la universalidad de demos, a lo que se está refiriendo es a la universalidad que es inherente a las garantías, ¿no? Las mismas garantías para todos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver si, vamos a satisfacer a los que se han interesado por Hegel. Si os parece, vamos, o sea, lo digo porque eso estaba efectivamente, bueno, aparte de que fue dicho 13. Vamos a ver. Lo que pasa es que tiene que ser muy brevemente y además uno dentro de la exposición, a pesar de que la exposición pensaba de alguna manera llegar ahí, ¿no? A ver, fijémonos un poco en el siguiente fenómeno.
hemos producido con Hobbes, el fenómeno de lo civil, llámese poder civil, sociedad civil, el fenómeno de lo civil. Ese fenómeno de lo civil, vamos a ver, ese fenómeno de lo civil, digamos, estamos insistiendo mucho en su carácter negativo, ¿no? ¿Está claro? O sea, negativo frente a algo que podemos llamar natural en el viejo sentido, ¿no? ¿Está claro? Incluso se ha insistido ahora en la brutalidad que hay en esa negación, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, se ha insistido en el carácter negativo de ese fenómeno, ¿no? Se ha insistido en el carácter negativo de ese fenómeno. Por lo tanto, aquí hay dos cosas. Vamos a decirlo con unas palabras que son términos técnicos ahora, lo mismo que antes, brutalidad, ¿no? Naturaleza y derecho, naturaleza y quiritas, ¿no? Naturaleza y quiritas, naturaleza y derecho. Vínculo natural y vínculo jurídico, ¿no? ¿Me explico? Vínculo natural y vínculo jurídico. Vamos a definirlo con estos términos, ¿no? Entonces, en principio, tal como lo hemos hecho con Hobbes y tal como lo podríamos haber hecho con Kant, también, en el segundo punto, vínculo jurídico, etcétera, habría que situar ya Estado, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, eso es la teoría del Estado, ¿no? Eso es la teoría del Estado de Hobbes o la de Kant, ¿no? ¿Me explico? O sea, la teoría esa del pacto, el soberano, etcétera, es la teoría del Estado de Hobbes, o es la de Kant, que las hemos confrontado de alguna manera, ¿no? O en todo caso no hay otra, no hay otra teoría del Estado que esa. ¿Me explico? Digo en Hobbes o en Kant. O sea, no hay otra teoría del Estado que esa, ¿no? Eso es la fundamental, esa contraposición de la negación frente a lo inmediato, es decir, lo inmediato sería lo natural, el vínculo natural, y la negación sería el vínculo jurídico. Ahí en esa negación está ya, digamos, la filosofía del Estado, ¿no? La filosofía del Estado, el filosófico del Estado, para Hobbes y para Kant. Bien, y esto es extendible más allá de Hobbes y de Kant. En bastantes de los filósofos que se han mencionado aquí se podría decir lo mismo, ¿no? Sin embargo, es curioso que en el uso más famoso en la modernidad de eso de civil, que es de la sociedad civil en Hegel, ¿no? Sin embargo, en el punto de la filosofía del derecho de Hegel en que esta sociedad civil no está Estado, es un punto de negación, es negación, fijaros bien, es negación, es negación. Por eso he empleado los términos inmediatez y negación para poder meter a Hegel en el juego. Pero para meterlo, de alguna manera, discrepando, ciertamente. De alguna manera, discrepando. Puesto que, sí, en Hegel lo civil es la negación, pero el Estado es la negación de la negación que viene después de la negación. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Aquello de inmediatez, negación y negación de la negación. ¿Me explico? O sea, ahí en Hegel hay un disloque no compartido ni por Kant ni por Hobbes. Incluso podríamos ir un poco más allá. ¿Hasta qué punto en el fondo en el fondo de la posible crítica, no de la que de hecho hubo, que es temprana, es bisoña, por así decirlo, sino de la posible crítica madura de Marx a Hegel, hasta qué punto lo que hay no es eso, precisamente. Es decir, el que Marx pretende, explicar lo político como inherente a la propia estructura sociedad civil, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, de alguna manera, cuestionar la necesidad del tercer término. ¿Me explico? Cuestionar la necesidad del tercer término. O sea, en otras palabras, que Marx estaría en este punto con Kant y con Hobbes y en contra de Hegel. ¿Me explico? Es una posibilidad, ¿no? ¿Entendido? No la podemos desarrollar mucho, pero bueno. Pero es una cosa bastante sensata, puesto que eso es por donde va Marx. Es decir, ahí se analiza una cosa, que se monta una estructura que se llama sociedad civil, y del análisis de esa estructura y de cómo esa estructura tiene que verse a sí misma, pues sale todo lo político, ¿no? Todo lo político, a todo lo político incluida la ciencia físico-matemática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces
Bien, aquí tenemos entonces, digamos, dos cosas, ¿no? Dos cosas. Hay un tercer estadio en Hegel, que los otros pensadores que hemos mencionado, o que desde los otros pensadores que hemos mencionado, Hobbes, Kant, Marx, probablemente más otros, ¿no? Digamos, se cuestionan, ¿no? Hay un tercer momento. Pero es que además ese tercer momento no es otra cosa que el tercer momento que hay siempre en Hegel, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver, eso de la negación, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir, vamos a ver, por lo que hemos visto hasta aquí, eso de la negación quiere decir que eso que hay en Kant, desde luego en Kant, ¿no? Y que quizá porque ya conocemos a Kant hemos encontrado también en Hobbes, ¿no? Eso que hemos llamado la forma, y la diferencia de la forma frente a cualquier contenido, ¿no? Eso que hay por de pronto en Kant, ¿no? Y que además en Kant es una distancia no reductible, es decir, que la forma es forma, ¿no? ¿De acuerdo? Y no es contenido, y la forma no genera contenidos, ¿no? La forma no genera contenidos. Eso es lo mismo que decir que en Kant no hay negación de la negación. Es decir, que en Kant es la frontera, digamos, entre contenido y forma, o sea, en Kant, esa esquepsis o epogeo, eso que hablábamos, por la cual se atiende a la forma, esa esquepsis o epogeo o ruptura por la cual se atiende a la forma, en Kant, digamos, no es reversible, no tiene vuelta atrás, ¿de acuerdo? De la forma no se exige un contenido. Bien, como seguramente sabemos, eso es justamente lo que, digamos, todo el idealismo pretende frente a Kant superar, y por eso en el idealismo hay y por eso en Hegel, que es el idealista final, ¿no? Pues hay un tercer término, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un tercer término, hay una negación de la negación, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un tercer término. Pero claro, eso tiene tremendas consecuencias, ojo, eso tiene tremendas consecuencias. Por ejemplo, entre los aspectos que conlleva esa irreductibilidad de la forma, ¿no? O sea, esa brutalidad de la forma, para entendernos, ¿no? Entonces me conlleva esa irreductibilidad de la forma, está aquello que mencionamos ayer de que no se puede, digamos, hablar de la forma en sí misma, no se puede presentar un sistema de la forma, porque eso es presentar los contenidos de la forma, y en eso hay una cierta... Por eso decíamos, siempre que se habla de la forma, o siempre que se desarrolla la forma, se hace apoyándose en algún contenido empírico, por lo tanto contenido, no forma, ¿no? Lo que pasa es que se procura que este sea lo más minimalista que se pueda, justamente para que quede claro que de lo que se está discutiendo no es de esos elementos. Aquello de que si la forma del conocimiento resulta ser newtoniana, y hasta algunos creen que la forma de la determinación práctica es una especie o sea, digamos, resulta ser cristiana, aunque muy especial, muy sutil, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues no es que sea cristiana ni que sea newtoniana, es simplemente que es imposible que el pensador, sin utilizar algún contenido, hable de la forma, ¿no? Si utiliza algún tipo de contenido, y naturalmente utiliza aquellos que tiene, aquellos que conoce, aquellos a los que tiene acceso. No podía ser la mecánica cuántica porque no la conocía, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces, por ejemplo, en el terreno de la forma del derecho, una cosa que, por lo menos en Kant y en Hobbes, digamos, debemos cargar en la cuenta de esto de los contenidos empíricos, todos los minimalistas que se quiera de lo que son contenidos empíricos, es, por ejemplo, el hecho de que el Estado o el poder civil del que se nos habla sea siempre un poder civil territorialmente delimitado, ¿no? Evidentemente esto es una imposición del material empírico al que Hobbes o Kant podían tener acceso, y por lo tanto del que podían valerse para dar explicaciones, puesto que en efecto, eso de garantizar
Eso de ser una fuerza capaz de garantizar, evidentemente, en las condiciones empíricamente estudiadas, históricamente estudiadas del siglo XVII y del siglo XVIII, pues no podía hacerse más allá de un ámbito territorial determinado. Es decir, ni el rey de Inglaterra, ni Carlos I ni Cromwell podían sospechar, podían, digamos, soñar con garantizar nada en Australia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, sí, o sea, hay una territorialidad del Estado, hay que asumir unos compromisos, o sea, el Estado solamente puede asumir unos compromisos territorialmente delimitados y por lo tanto, pues fuera de ese Estado o solamente hay barbarie o hay otros Estados, ¿no? ¿De acuerdo? Esto, por lo tanto, en Kant y en Hobbes forma parte de ese material empírico que hay que incorporar a las explicaciones. Sin embargo, en Hegel no. En Hegel no. Está claro, en Hegel no. En Hegel precisamente el que haya el tercer término es la negación de que el primero sea, de que el segundo sea la negación del primero. Por lo tanto, de alguna manera es la recuperación de aquello contra lo cual se había dirigido la brutalidad hobbesiano-kantiana, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es la recuperación de vínculos determinados, comunidad determinada, etc. De alguna manera, la recuperación, desde luego, desde una base nueva, una recuperación que no habría sido posible sin ruptura, no hay que trivializar, ¿no? Una recuperación que no habría sido posible sin la brutalidad, pero es algún tipo de recuperación, y precisamente por eso, porque hay algún tipo de recuperación de la comunidad, precisamente por eso, pues sí que el Estado es algo distinto del continuo sociedad civil, y el Estado sí que es una totalidad, ¿no? Sí que es una totalidad, y por lo tanto sí que es Estado, digamos, concreto, particular, determinado, y por lo tanto eso inicia una nueva dialéctica que nos llevará, pues, a la pluralidad de Estados, finalmente la Weltgeschichte, la historia del mundo, etc. ¿Me explico? ¿No? Es decir, eso que en Hobbes o en Kant es pura, digamos, imposición del material empírico del que se dispone, pues en Hegel no lo es, ¿no? ¿De acuerdo? En Hegel no lo es. En Hegel es algo que estaría dentro, porque se reclama efectivamente. A ver, no se puede admitir eso de eso de negación. No, la negación es para que haya una negación de la negación. ¿De acuerdo? La forma es para recuperar un contenido. Pero claro, eso tiene unas implicaciones tremendas. Tiene unas implicaciones tremendas por lo siguiente. Porque por lo mismo que decimos que en el momento de Kant o en el momento de Hobbes es una situación empírica insuperable, inevitable, el carácter territorialmente limitado del compromiso Estado, ¿no? Y que eso es una cuestión empírica, pues del mismo modo que es también una cuestión empírica, histórica, a partir de qué momento eso dejó de ocurrir. Es decir, a partir de qué momento dejó de ser cierto que la garantía no es posible más que dentro de un límite territorial. Para ser exactos, a partir de qué momento empezó lo cierto a ser exactamente lo contrario. Está claro, es decir, que ya no puede haber ninguna fuerza material con la que nadie pueda medirse y que tenga carácter territorialmente limitado. Yo eso no veo que sea posible, por ejemplo, hoy en día, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, es una cuestión histórica, empírica, por lo tanto, y por lo tanto más o menos difusa, como todo lo empírico. A partir de qué momento la situación es la contraria. La situación es la contraria, es decir, es que no puede haber poder civil. No sabemos dónde lo hay y cómo está de escondido, pero lo que sí sabemos seguro, por esa noción de fuerza material con la que nadie pueda medirse, es que no puede estar territorialmente limitado, porque la escala de las fuerzas hoy en día no es tal que eso sea posible, ¿no? Es decir, que quiero decir que ocurre exactamente lo contrario de eso de que ni Carlos I ni Cromwell podrían controlar Australia, ¿no? Ahora quien no puede controlar Australia es Australia, ¿no? Está claro, en la situación actual de las fuerzas existentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con este? A ver, no es que, realmente esto no quiere decir que la contraposición entre, por una parte, Hobbes, Kant, Marx, y por otra Hegel, se resuelva con base en datos históricos y empíricos. No, es que a lo mejor hay algo más
que un dato histórico y empírico ahí. A lo mejor sí es verdad que es histórico y empírico el cuándo se produjo ese, o entre qué fecha y qué fecha se produjo ese cambio de la situación por lo que se refiere al límite territorial del Estado, pero a lo mejor no es tan empírico, y esto sí que lo voy a dejar, a lo mejor no es tan empírico el que partiendo del ser moderno, partiendo de la noción moderna de ser, se tuviese antes o después que llegar a eso. ¿Está claro? Se tuviese antes o después que llegar a eso. A lo mejor eso ya no es tan empírico, ¿no? ¿Está claro? Sino que es que la noción moderna de ser no permite otra cosa en último término, ¿no? ¿De acuerdo? En cuyo caso, pues bien, ahí quedan las espadas en alto, ¿no? Pero parece que lo que estoy diciendo es más hobbesiano, kantiano, marxiano que hegeliano, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? En parte xa me respondiches a pregunta que tiña preparada. Na túa análise que fixeches onte partías a orde que segue Hobbes, partindo do poder material, pasar ao dereito, e despois a ética, e resulta que esa mesma orde expositiva é a que me parece que se encontra en Marx. É dicir, partindo da base económica, ou partindo da lei do valor, ou partindo da estrutura económica, ou como se lle queira chamar a cousa, partindo diso, chegas a afirmar que o mesmo que é dicir, a ciencia, a calculabilidade, o mesmo é tamén o mesmo que hai no dereito, é dicir, no que sería a ideoloxía, é dicir, que estamos co mesmo. En principio, tendo isto claro, por lo que dixeches antes, bueno, por as miñas lecturas, a pregunta sería, que pasou para que en Marx o que antes era poder material dun corpo, en Hobbes era poder material dun corpo, se convertese en Marx, un século e pico despois, o século, o tempo que foi, que se convertese en ese poder material, xa non poder material dun corpo, senón que deixase de ser poder material dun corpo para converterse en poder, posibilidade de calcular e demais, dunha estrutura económica, xa de algo a súa vez tamén abstracto, que sería a lei do valor ou... Vamos a ver, hay un problema. Hay un problema. No es, o sea, evidentemente, bueno, en Marx hay una novedad, digamos, sustancial respecto de los dos pensadores que hemos citado, que es que, a ver, por una parte el concepto hegeliano de sociedad civil, ¿no? Y el hecho de que, de alguna manera, ahí eso sea lo que a Marx le crea problemas, es decir, de que, como he dicho hace un momento, piense que la sociedad civil, la misma de la que Hegel está hablando, es que hablando del mismo objeto, pero describiéndolo de distinta manera, resulte ser sustancialmente más potente que lo que Hegel quería, es decir, que digamos que esa negación dé para mucho más, hasta tal punto que, digamos, el tercer término se quede esa aplicación posible, ¿no? Bueno, por una parte el concepto de hegeliano de sociedad civil, y por otra parte la conexión entre ese concepto y otra cosa que es la economía política inglesa, que tiene otros orígenes, pero que coincide, es decir, efectivamente, Marx acierta plenamente en que la economía, la tendencia de esa cosa inglesa que se llama economía política, ¿no? Y que la tendencia de esa posible economía política y lo que Hegel llama sociedad civil, que son lo mismo, que son, digamos, descripciones alternativas del mismo fenómeno, solo que diferentes, o sea que, digamos, Hegel de alguna manera está más interesado por una sistemática en la cual la sociedad civil ocupa un lugar, a fin de cuentas, transitorio, ¿no? Y por lo tanto no tiene quizá tanto interés en una fenomenología de la sociedad civil en sí misma, ¿no? Mientras que la economía política inglesa sí pone en marcha esa fenomenología, ¿no? Por lo tanto, bueno, entonces, digamos, el que se produzca este concepto de sociedad civil como algo a analizar fenomenológicamente, como una estructura, como tal, en
todas sus consecuencias. Eso es una novedad procedente de ese cruce, ¿no? De ese cruce entre esos dos términos. Por eso algunos no entendemos, por ejemplo, por qué es un filósofo Rousseau y no lo es Ricardo, por ejemplo, ¿no? O sea, no lo entendemos muy bien. O sea, es un poco, me parece que este punto pues lo es tanto, no más, quizás, ¿no? O sea, que la economía política inglesa esa, pues es filosofía. Es filosofía con más derecho que, bueno, pues que algunos filósofos de la Ilustración francesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese cruce produce ese análisis de la sociedad civil que es sustancialmente nuevo. Eso que es, bueno, que sería el capital si se hubiese terminado, ¿no? Eso que sería el capital si se hubiese terminado. Entonces, bueno, ahí lo que hay es un análisis de eso que llamamos el ser moderno, ¿no? De eso que llamamos la calculabilidad. Pero no es que sea, digamos, y ahí es donde discrepo de cómo tú has formulado la cuestión, no es que sea la estructura sociedad civil, no es que sea la estructura sociedad civil quien calcula, está claro, la estructura sociedad civil es quien exige la calculabilidad de toda cosa. Quien calcula es siempre uno u otro calculante. Eso, uno de esos uno u otro, digamos, a mucha honra abstractos de lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí? Pues exige efectivamente la posibilidad de calcular, ¿no? ¿De acuerdo? De todos modos, es evidente que el orden, a ver, eso esa contraposición Kant-Hobbes, decíamos, no en cuanto al fondo, sino en cuanto al orden de fundamentación, por lo tanto, contraposición sutil, es decir, filosófica, ¿no? Bueno, esa contraposición, bueno, pues también, o sea, evidentemente Marx no se identificaría con ninguno de los dos y requeriría estudio aparte, ¿de acuerdo? O sea, el orden no sería ni el hobbesiano ni el kantiano, entre otras cosas porque hay un elemento nuevo. Hay un elemento nuevo que es la economía política, ¿está claro? Hay un elemento nuevo que es la economía política que Hobbes no conocía en absoluto. Es que va a ser imposible que lo conociese porque no existía el objeto. No existía el objeto, no había producción industrial de mercancías, no había capitalismo industrial prácticamente. Entonces, ¿cómo se puede analizar una cosa que no hay, ¿no? Habíamos quedado en que el reconocimiento de la forma siempre se hace digamos, trabajando sobre algún contenido empírico. En lo que se refiere al análisis marxiano de la mercancía y de la producción de mercancías, ese contenido empírico en la época de Hobbes es que simplemente no lo había. Simplemente no lo había, por eso no cabía utilizar ese recurso en el análisis de la forma. El orden en que se produce el análisis en Marx es muy diferente, ¿no? Sí, yo te quería plantear respecto al concepto de soberanía, porque en algún momento he tenido la impresión de que es una cuestión de facto. Y en este sentido, pues es el concepto smithiano, soberano es aquel que puede decidir en el estado de excepción. Entonces, soberanía es aquel que obtiene obediencia. Según esto, un poder no se distinguiría de otro y es coherente Hobbes cuando dice, bueno, que hablemos de monarquía o tiranía, democracia o anarquía, esto va a gustos. En el fondo es el mismo poder el que está ahí presente, en lo que se diferencia es que si la soberanía está en más de uno, de unos pocos, de muchos. Es una cuestión, por otra parte, adyacente, aunque a él le gusta más que esté en manos de uno, ¿no? Entonces, este es una cuestión de facto, si es así, pues nos da igual Franco que hazaña, con tal de que garantice la obediencia, la cuestión de la legitimidad no tendría aquí sentido alguno. Sin embargo, cuando lo analizo siguiendo tu exposición, desde el orden tan conceptual que tú trazas, creo yo que contra Hobbes mismo, la Leviatán le sobrarían muchas páginas en las que Hobbes no es consecuente con ese orden conceptual, sobrarían todas esas páginas en las que trata de demostrar cómo la democracia o cualquier otro régimen que no sea la monarquía
no responde al concepto de poder surgido del pacto, sobre todo eso, ¿no? Entonces creo que tú podrías contestar esto, es que la legitimidad es aquel soberano que garantiza las formas de la garantía, en el sentido de que garantiza bajo ley universal que toda libertad de un sujeto sea exactamente la misma que la de otro sujeto, que es el concepto de derecho por otra parte del Kant. ¿No? Es que mi libertad bajo ley general sea exactamente componible con cualquier otra libertad y exactamente en un igual, porque no hay una libertad en uno que en otro. Entonces esta es en sí mismo la legitimidad. Cuando se da esto, se dan las formas de garantía. ¿Lo entenderías así? ¿El concepto de legitimidad lo entenderías así? No. Entonces, todo esto de la decapitación pues no es posible, pero si surge la revolución, esto es casi así, si surge la revolución, de facto, ese es el soberano, porque ese es el que en ese momento unifica las fuerzas, unifica un pueblo y nos da igual si obtiene la obediencia mediante hegemonía, para usar los términos gramscianos, activa, pasiva, en fin, obtiene, unifica el pueblo y obtiene obediencia. A ver, bueno, primero repito la advertencia de que el significado de la palabra democracia en Hobbes no es un significado que se, el significado de la palabra no es un significado que se pueda mantener ni siquiera como digamos coherente en la definición nominal hoy en día, ¿no? Está claro, y que por lo tanto cuando dice democracia, exactamente no está hablando de la democracia, ¿no? Es decir, del mismo, o sea, que es, ya lo hemos dicho, aquella asunción históricamente errónea o lo que sea, aquella asunción de un significado determinado para las palabras griegas, desde el punto, eso no tiene nada que ver con la democracia, eso es un concepto de algo completamente incoherente, ¿eh? O sea, eso por una parte. Por otra parte, vamos a ver, independientemente de las insuficiencias de Hobbes en cuanto a desarrollar las consecuencias de la constitución del espacio civil, es evidente que hay dos cosas ahí en Hobbes que no se admiten como separables la una de la otra, que son la universalidad, que hemos expuesto como inherente a la noción de garantía, la universalidad que hemos expuesto como inherente a la noción de garantía, ¿no? O sea, la universalidad que es imprescindible, es decir, el carácter de universales lógicos, el carácter lógico de universales que han de tener las decisiones del poder civil para que efectivamente puedan generar algo que sea distinto de la imprevisibilidad absoluta. Eso es una cosa, y la otra cosa que no se puede separar de eso es precisamente el que eso exige una fuerza material con la que nada pueda medirse, porque ha de ser una fuerza material que no solamente me pueda imponer algo a mí, sino que pueda garantizarme que lo impone igualmente a todos los demás, ¿no? Entonces, no se pueden separar estas dos cosas, ahí hay una coimplicación entre estos dos términos que se ha explicado a lo largo de lo que he dicho. Y evidentemente lo que hay es una pregunta que queda en el aire y que se formuló ya ayer, por ahí detrás, y a la que contesté, efectivamente, esa es la cuestión. Bueno, ¿y cómo se consigue esto? Es decir, ¿cómo se consigue que esa coimplicación efectivamente se produzca? Pero sí que, o sea, ¿cómo se consigue que eso ocurra? Es decir, ¿qué elementos hay que añadir como garantías de que eso sea efectivamente un sistema de garantías? Se habló de que con el tiempo surgirá la separación de poderes y una serie de cosas más, ¿no? Y se habló además de la raíz conceptual hobbesiana y no lockeana posible de la separación de poderes, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, me temo que no da lo mismo, o sea, esos dos elementos están en coimplicación. Otra cuestión es qué tiene que pasar para que esos dos elementos, pero los dos inseparablemente, en efecto se den. Para esto falta mucho por analizar en Hobbes. Falta mucho por analizar en Hobbes. Simplemente
define el espacio de lo civil, que es un espacio de problemas, y de ahí para un espacio de problemas en el sentido de qué condiciones han de cumplirse para que eso sea real, para que eso ocurra. Pero es ese espacio definido en esos términos. Entonces, no es verdad que sea una cuestión de facto simplemente, en ese sentido que tú le das de que lo mismo de Franco que Azaña, porque Franco no puede garantizar nada. Franco no puede garantizar nada porque Franco es incompatible con el compromiso de que las decisiones tengan el carácter lógico de universales. Si las decisiones tuviesen que tener el carácter lógico de universales, no habría franquismo. Así de claro. El único compromiso por parte de Franco de que las decisiones tuviesen el carácter lógico de universales sería pegarse un tiro. Claro. Mientras que eso no le ocurre, o por lo menos no de manera tan evidente a Azaña, ¿no? A lo mejor también le ocurría, pero hay que analizar mucho más. En Franco salta a la vista. Una cosa como la de Franco es incompatible con la exigencia de que las decisiones tengan el carácter lógico de universales. O sea, es incompatible. Una cosa como el franquismo, o como el nazismo, o como el fascismo, es perfectamente, o como las dictaduras militares que hay por el mundo adelante, por ejemplo, es perfectamente incompatible con el compromiso de que las decisiones del poder tengan el carácter lógico de universales, es decir, de que si yo te obligo a ti a cumplir determinada regla, al mismo tiempo te doy la garantía de que cualquier otro bajo las mismas condiciones ha de tener también que cumplirla. Eso es incompatible con ese tipo de situaciones. Completamente. Entonces no es lo mismo. O sea, bien, a lo mejor también desde ese punto se le encontrarían problemas a Azaña, y a lo mejor pues se encontrarían problemas, bueno, con otras teorías, desde luego se encontrarían muchísimos problemas en la situación que estamos viviendo actualmente, pero una cosa es encontrar muchísimos problemas y otra cosa es que de entrada ni siquiera exista el problema. Franco no podría jamás haberse comprometido a que sus decisiones tuviesen que tener el carácter lógico de universales. No podría jamás haberse comprometido a eso. La monarquía por la que abogaba Hobbes. Recuerda aquel pasaje cuando dice, con toda la intención del mundo, dirigida al republicanismo de su momento, que es igual la República de Luca bajo una ley que Constantinopla, es decir, la tiranía turca. Es lo mismo. ¿Hay leyes aquí? ¿Hay leyes bajo una ley. Bajo una ley, sí, bajo una ley. Pero es que una ley quiere decir un conjunto de disposiciones de cumplimiento universal. Bajo Franco no había propiamente leyes, porque no había nada, nada que tuviese, nada que respecto a lo cual hubiese el compromiso de hacerlo cumplir de manera precisamente universal. Y además no era posible. Además no era posible, no era compatible con la situación de poder político. O sea, eso significaría el inmediato derribo del régimen, como se le llamaba, ¿no? O sea, no había, o sea, estoy diciendo bajo una ley, perfecto. Franco no estaba, o sea, el franquismo no era el imperio de ninguna ley. Porque ninguna ley tenía verdaderamente el carácter de ley, puesto que ninguna era válida sin, o sea, respecto de ninguna existía el compromiso de hacerla valer en igual medida para todos. Todo depende, pero todo depende de que entendamos qué es lo que queremos garantizar. Si lo único que queremos garantizar es orden y seguridad, puede que valga. Si no, yo no entiendo por qué dice que no se distingue una república por institución de una república por conquista, porque dice, en el fondo es lo mismo, ¿no? En el fondo es lo mismo por aquello que decíamos de que el pacto siempre está basado en el miedo, ¿no? En que te da más miedo lo otro, que te asusta más lo otro, pero de todos modos está hablando de una ley. ¿Qué es lo que se quiere garantizar? Vamos a ver, como mínimo
se ha de garantizar que haya garantías. Eso es lo que he estado exponiendo en toda mi exposición. Como mínimo se ha de garantizar que haya garantías. Se ha de garantizar que pueda haber en general garantías. Y eso exige lo que he dicho de la universalidad, ¿no? Eso exige lo que he dicho de la universalidad, ¿no? Es que tú hablas de garantías en general y él especifica la vida y la propiedad. A ver, sí, evidentemente, Hobbes especifica, pero ya hemos dicho que esas especificaciones, primero, en algunos casos tienen un tipo... A ver, lo de la propiedad, Hobbes pretende derivarlo de la exigencia general, en un cierto sentido de propiedad, pretende derivarlo de la exigencia general de que haya garantías. Es decir, las únicas garantías que son imprescindibles a nivel teórico son aquellas que, como hemos dicho, pertenezcan a la forma, es decir, estén vinculadas a la posibilidad general de que algo esté garantizado. Eso es lo que hemos estado repitiendo constantemente, ¿no? De lo de la vida ya hemos hablado, y hemos dicho que la vida y la muerte aquí quieren decir efectivamente el poder calcular o simplemente la precariedad absoluta, ¿no? ¿De acuerdo? Y que quieren decir eso porque efectivamente es que la palabra muerte, en rigor, no quiere decir ninguna otra cosa que lo absolutamente imprevisible, aquello que no te puede representar qué demonios es, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la vida quiere decir eso. Además ayer hemos citado un texto determinado para ilustrar eso de cómo cuando estaba hablando de continuar la vida y preservar la vida, a lo que se estaba refiriendo era poder seguir haciendo cálculos, a poder seguir calculando estrategias para conseguir aquellas cosas que quiera conseguir, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando la vida es eso, la vida es eso, y efectivamente la propiedad en los términos en que se entiende ahí, pues seguramente si analizamos el texto llegaremos a la conclusión de que es algo estrictamente vinculado al poder contar con algo, al poder contar con algo. En todo caso, evidentemente se basa evidentemente incluye un concepto de propiedad que implica al menos, seguro, implica al menos que si yo considero esto en virtud de determinadas condiciones como mío, he de reconocer como de fulano todo aquello. Supongamos que esto es un concepto de propiedad, por ejemplo, ¿no? Supongamos que esto es un concepto que además es un concepto de propiedad. No sé si es el único posible, pero es claro que es un concepto de propiedad. Que es que si yo considero esto en virtud de las condiciones X, Y, Z como mío, entonces he de considerar como de fulano todo aquello tal que con respecto a fulano se cumplan en ello las condiciones X, Y, Z. Esto es un concepto de propiedad, ¿no? Y sin embargo esto no es nada más que la exigencia de universalidad. No es nada más que la exigencia de universalidad. ¿Me explico? Por tanto, seguimos con eso de la vida, la propiedad, etc. Seguimos en la exigencia de universalidad. El problema no es que Hobbes pida cosas. Vamos a ver, el problema de lectura del Leviatán, en mi opinión, no es que Hobbes pida cosas que son más que la exigencia de universalidad. El problema probablemente es que no pide todas las que son inherentes a la exigencia de universalidad. Está claro, el problema es ese probablemente, pero en todo caso, con esos ejemplos que se han puesto, me parece que no refutan que se trata de la exigencia de universalidad y que entonces, o sea, la exigencia de que se proceda, de que las decisiones tengan el carácter lógico de universales y que entonces, pues bueno, efectivamente, no da igual Franco que, bueno, no sé si el mejor ejemplo es Azaña, ¿no? Pero en todo caso, bueno, por lo menos con Azaña tendríamos un problema en saber si efectivamente, o saber hasta qué punto se estaba manteniendo que las decisiones tenían que tener la forma lógica de universalidad. Con Azaña por lo menos hay el problema de hasta qué punto se estaba manteniendo eso. Con Franco no hay ni siquiera el problema de hasta qué punto, porque es que hasta ningún punto no había ningún compromiso. Ningún compromiso de que la forma lógica de las decisiones fuese esa, ¿no? Y además no se hubiera podido asumir, bueno, se hubiera podido asumir de cara a la galería, pero no se hubiera podido asumir en el funcionamiento real del gobierno, ¿no? Ni en Franco, ni en Hitler, ni en el fascismo, ni en las dictaduras militares que hay por ahí adelante. En definitiva, en realidad ese es el rasgo fundamental, ¿no? de lo que llamamos, pues, bueno, Estado de Derecho o ley, o algo así. También habría que decir algo de Carl Schmitt, pero lo que pasa es que ya se está diciendo un poco tarde, ¿no? En todo caso, ya se está diciendo un poco tarde, pero vamos a ver, yo creo que hay una... Sí, efectivamente, Schmitt es... habría que ver si efectivamente Schmitt sí se podría hacer esa acusación
cuestión de si en definitiva pero no en Hobbes, sino en Smith, una cuestión de hecho. Si a lo mejor sí es una cuestión de hecho. Lo que pasa es que el concepto ese de universalidad y de ruptura, el concepto ese de universalidad y de ruptura con los vínculos naturales y de génesis de un puro uno y otro continuo, eso, por así decir, en Smith está reconocido de una manera sibilina, ¿no? Está reconocido de una manera sibilina en el sentido de que Smith sí que exige que haya una comunidad, sí que, o sea, siempre lo que se establece es una determinada comunidad, lo que pasa es que le da igual cual sea, ¿no? Lo único que importa es que efectivamente se establezca, ¿me explico? ¿No? Y claro, por ese procedimiento, por una parte está afirmando que tiene que haber una comunidad, pero por otra parte, en la medida en que le da igual que sea una u otra y que lo importante es que nos definamos sobre cuál es, al mismo tiempo está reconociendo que todas son igualmente arbitrarias y que por tanto no hay ninguna, ¿no? ¿De acuerdo? Que está haciendo la tabla rasa, la brutalidad. Está haciendo la brutalidad igualmente, solo que de esa manera sibilina, que consiste en, bueno, sí, tiene que haber una comunidad, por lo tanto, pongan, o sea, den ustedes el puñetazo en la mesa y la que quieran, la comunidad que quieran. No, si es la que quieran, entonces es como decir, ninguna es más legítima que otra, ¿no? Bueno, creo que debemos terminar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?